Y se terminó el segundo día de Fórmula 1 en este circuito de Hungaroring. Vamos a analizar, como hacemos siempre, haciendo un recap general y sobre todo haciendo hincapié en lo que fue la clasificación de Franco Colapinto. Vamos a hablar de algo maravilloso, que en un punto lo fue. De entrada parecía que iba a llover, amagó, llegó a caer algunas gotas por algún momento. Fíjense cómo estaba el clima, las nubes, estaba bastante oscuro, ¿sí? Pero nunca terminó pasando una lluvia completa como amagaba, así como amagaba las nubes. Uno de los primeros que salía, ya directamente hablando de la quali número uno, eran los hombres de Williams. Estamos hablando de Albon y de Sainz, que no han tenido un gran rendimiento. Desde ahora mismo lo voy a mencionar. Primeros tiempos de referencia, Albon que metía 1.17.4 en un tiempo bastante alto para quali, eso obviamente no iba a servir. Después pasaban los minutos, empezaban a salir varios pilotos, ¿sí? Ya a falta de 12 minutos. Y acá lo teníamos a Franco Colapinto, que por supuesto salía detrás de Pierre Gasly, como en varias clasificaciones. Esto es un poco, no voy a decir que me llama la atención porque muchos equipos emplean esto, pero es como que siempre Franco sale detrás del compañero de equipo, haciendo alusión en todo momento de que Franco es el segundo piloto de Alpine. No digo que esto es una orden y que sea estrictamente así, pero cuando suelen suceder este tipo de cosas durante varias carreras, bueno, muchos me preguntan y me dicen, no, pero ¿por qué la responsabilidad la tiene Gasly en el equipo? Bueno, porque yo me doy cuenta por este tipo de cosas también. Muchos dirán, no, es una pavada. Es algo justamente que se prioriza a veces el que tiene más experiencia, como lo que sería el piloto 1. Entonces acá Franco salía otra vez detrás de Pierre Gasly, por supuesto, con neumáticos 0 kilómetros blandos para esta clasificación 1. Como les había dicho, teníamos los tiempos de referencia de Albon, Sainz, que eran bastante altos, pasaba Verstappen, que bajaba casi un segundo, pero aún así era bastante alto para lo que era una clasificación. Verstappen que metía 1.16.3. Ya van a ver por qué decía que era alto, justamente porque pasaba Norris, y Norris ya metía un 1.15.9, que inclusive sería para lo que es una quali 3 que vamos a estar viendo relativamente alto, más allá que en el final se complicó un poco la pista. Bueno, para esta quali 1 era relativamente alto. Pasaba de igual manera a Piastri, le bajaba el tiempo al compañero de equipo, ya metiendo un 1.15.5. Entonces, con total normalidad, como siempre, ¿no? Los pilotos de McLaren haciendo lo que querían, al menos hasta esta parte de clasificación, hasta que pasaron locuras sobre el final. Colapinto que cerraba vuelta y se metía décimo a falta de 8 minutos en su primer intento. Se metía décimo a 6 décimas justamente de Piastri, ¿sí? Que había hecho un tiempo relativamente alto, pero aceptable, de igual manera, con 1.15.5. Bueno, Colapinto estaba décimo, adelante de Verstappen, adelante de Lawson, de Tsunoda, adelante del compañero de equipo. Y acá lo voy a decir porque todo el fin de semana yo fui hablando varias cosas de estas, porque fui notando desde la primera vuelta que caímos acá en Hungría. ¿Sabés que noté? Que en todo momento Colapinto, ya de entrada, lo dije varias veces, estaba de entrada muy cerca de Gasly, desde la primera vuelta nomás, o sea, al toque. Partieron y ya estaba ahí muy cerca de Gasly. Después yo sabía que Gasly llegó a un techo. Y después yo sabía que Colapinto tenía más para reducir ese handicap que lo que iba a mejorar Gasly. Y terminó pasando lo que venía diciendo desde la primera vuelta que vi del día viernes. Entonces, tómenlo con pinzas a veces, varias cosas de las que por ahí uno puede analizar o no, pero realmente terminó pasando eso. Terminó pasando eso. O sea, Gasly llegó a un techo en todo momento y después Colapinto lo empareja y hasta lo superó. Y ya lo que había sido la práctica número 3, Colapinto fue por supuesto bastante mejor. No mucho mejor, pero bastante mejor ya en esa práctica. Y acá otra vez de entrada, Blue. Colapinto muy rápido. Al menos mucho mejor que Gasly. Mirá la vuelta de uno y otro. Más allá que la de Gasly igual fue un poco sucia. Este primer intento de neumático blando. Bueno, Colapinto top 10. Gasly 15. Por supuesto a ninguno de los dos, o en realidad a todos los que habían hecho el primer intento, sacando Piastri,
le iba a servir esta vuelta. ¿Por qué? Porque justamente en un segundo intento, ya con una pista un poquito mejor, iban a bajar esos tiempos. Faltaban 6 minutos, Colapinto todavía tenía ese resto, ese handicap, ya todos habían metido vuelta y Colapinto estaba muy firme en el top 10, muy firme, detrás de Leclerc, muy cerca, casi con el tiempo empatado, delante de los Sauber, delante de Max Verstappen. Entonces era terrible ver esta situación y verlo a Gasly como lo vimos a Colapinto todas las últimas carreras. Se estaba un poco invirtiendo esta situación, pero atentis, porque todavía faltaba, que muchos ya deben saber el resultado, pero todavía faltaba la última parte, que es lo más importante de la Quali 1. ¿Por qué es lo más importante? Porque es donde todos terminan poniendo absolutamente todo lo que tienen, hacen un segundo intento, muchos iban a poner, por supuesto, neumáticos nuevos, blandos, y ahí es donde saben que donde se ven los pingos, ¿sí? Acá pasaba un detalle random, cuando sucedía esto ya era falta de 2-3 minutos, o sea, no quedaba nada de Quali 1, todos se jugaban a su último intento, y era un despelote total lo que era la calle de pits. Esto pasa todas las carreras, pasa casi en todas las sesiones inclusive, pero bastante despelotado, tanto en Quali 1 como en Quali 2, después vamos a estar viendo. Faltaban 3 minutos, Alonso que se ponía momentáneamente primero, con un tiempo de 1.15.2, ya este tiempo sí era para quedarse al menos firme para pasar a Quali 2. Colapinto recién ahí salía con sus neumáticos nuevos para hacer su último intento. Y a falta de menos de 2 minutos se ponía primero, como dije, Piastri, Colapinto que todavía estaba en vuelta, Gasly que todavía estaba en vuelta, y empezaban a pasar todos los pilotos que obviamente hicieron su último intento, y faltaba obviamente lo que pasara con Franco Colapinto, ¿no? Entonces, a falta de 1 minuto, muchos empezaban a pasar, muchos le empezaban a bajar el tiempo. Colapinto que pasaba, primero pasaba Gasly, que se ponía 13º, y vos mirás esto, vos decís, faltaban 20 segundos, Gasly que se pone 13º, y Colapinto que si bien venía en vuelta, que venía en una vuelta muy buena, porque tenía también los neumáticos frescos, tenía que cerrarla, ¿sí? Tenía que cerrarla porque ya en este momento otra vez se estaba repitiendo ahora el patrón de siempre, que Gasly estaba adelante de Franco, que parecía que iba a clasificar una Quali 2 y era otra vez lo mismo. O sea, dije, no, esto no puede pasar. Franco obviamente venía en vuelta, venía muy bien, cierra su vuelta, se pone a 6 décimas, haciendo una vuelta de 1.15 altos, que para lo que venía haciendo todo el fin de semana, es un vueltón. Se jugó todo Franco, la vía a la vuelta fue muy prolija, algo que después no terminaría pasando, y ya te lo spoileo, no terminaría pasando en Quali 2 esto, pero lo que fue la Quali 1 fue casi perfecta. Después son circunstancias, son cuestiones de cuando es por milésimas que podía pasar o no, pero ya acá con esto que había hecho yo dije listo. Hoy se terminó, no digo de consagrar nada porque a ver, es una clasificación nada más. Mañana falta lo más importante que es la carrera. Pero hasta acá yo dije lo que fue justamente hasta la Quali 1 cumplió de una forma fenomenal, Franco. Fue superior inclusive a Gasly. Porque hasta hoy es superior a Gasly. Ya en la práctica 3, como dije, lo fue. Acá en su primer intento ya lo era. Gasly después hace su último intento. Lo supera, pero cuando Colapinto hace también su último intento, lo vuelve a superar. Porque encontraron mucha parte del setting, que yo lo dije, hay algo en la suspensión delantera, porque esto no era solamente aerodinámico, que Colapinto lo encontró, que por ahí Gasly también lo aprobó, pero no lo puede llevar adelante, al menos en este circuito, y a Colapinto le gustó. Le encantó a Colapinto, y lo disfrutó, y yo me di cuenta. Y acá estaba, como digo, puesto 11. Todavía faltaban que muchos cierren vuelta, como por ejemplo pasaron varios, inclusive pasó Lawson, que Lawson queda 14, lo dejaban 15 a Colapinto,
Todavía faltaba un último intento de Gasly que no terminaría pasando nada porque entre que tenía que recargar y todo ya estaba Gasly. Ya Albon tampoco podía pasar. Y por milésimas o no, Colapinto entonces queda 15º y logra pasar a una quali 2. Una quali 2 que ayer lo dije, inclusive para Gasly iba a ser complicado pasar a una quali 2. Pero Colapinto lo pudo pasar. Hay que ser honesto también con esto, porque no es solamente tirar fuegos de artificios ahora y decir que esto es maravilloso y demás, porque es una condición en parte similar a lo que le venía pasando a Gasly. Entonces yo les quiero decir a todos esos que cuando yo comentaba lo de Gasly y yo decía que también tenía suerte a veces, porque esto se define por milésimas, bueno, hoy esa circunstancia, con Tsunoda sobre todo, le pasó a Colapinto. ¿Por qué? Porque son milésimas, ¿me entendés? Las milésimas, ¿cómo lo puedo explicar? Hasta es poco, milésimas, es poco hasta en un karting, que la vuelta es de 40 segundos, 50 como mucho. Entonces, nada, imagínense para un Fórmula 1 que el circuito es largo, si bien la están haciendo la vuelta en 1.15, el circuito es largo, y vos imaginate, ¿no? Ganarle a un tipo por 20, 25 milésimas, la realidad que es nada. O sea, en una curva lo ganás o lo perdés. Pero bueno, en esa condición no importa. Franco fue superior a todos los que quedaron debajo de él y logra clasificar una quali 2, incluyendo superior a Gasly, que a Gasly sí le hizo prácticamente una décima. Que recortó tiempo Gasly con respecto a la práctica número 3, sí, es cierto, pero no le dio ya para ser superior a Franco. Entonces, así como te digo eso, hoy te voy a decir que la diferencia, el handicap, lo hizo Franco. Que hoy fue superior Franco. Después se definen, como digo, por detalles, experiencia, tener inclusive esa pequeña cuota que yo no lo cuento mucho, pero puede haber siempre un poco de azar, de suerte. Y bueno, son condiciones, pero con el resultado opuesto, Franco igual fue superior a Pierre Gasly, no solo en práctica 3, sino en clasificación, que era lo más importante de este día. En conclusión, en la quali 1 entonces, Franco clasificaba, quedaban afuera entonces Tsunoda, el compañero de equipo de Franco Colapinto, Pierre Gasly, Ocon, Hülkenberg y Albon, que me sorprendió muchísimo Albon, lo voy a decir, porque Albon la realidad es que venía siendo muy superior a Sainz las últimas carreras y hoy fíjate cómo se da vuelta la taba, un poco parecido inclusive a lo de Gasly, Colapinto, bueno, hoy se da vuelta un poco la taba porque si bien Sainz tampoco terminó funcionando muy bien, bueno, pero fue superior a Albon. Yo diría en gran parte hasta ahora del fin de semana. Tenemos este cuadrito acá, que esto es bastante interesante, porque, como yo dije, ¿no? A Tsunoda le ganó Colapinto por nada, por milésimas, pero le ganó. Y si vos mirás este cuadrito acá, que es la dominancia en pista, track domination, van a ver que Colapinto era superior, sobre todo en el sector 1, y ya lo que era el sector 2, la parte inicial. ¿Sí? Hasta la curva 5. Después Tsunoda fue un poquito mejor, por lo que está mostrando este gráfico, era un poquito mejor Tsunoda en el sector 2, que eso era importante y me llamó la atención, porque yo veo esto cómo está repartido y digo, no, pará. Viendo esto yo digo, Tsunoda tendría que haber sido mejor a Colapinto, pero no. La resultante obviamente indicó que Colapinto por poquito, pero logra clasificar dejándolo afuera inclusive a Yuki Tsunoda. La cara de Gasly hoy lo decía todo. Yo creo que, por eso digo, ¿no? Son cosas, viste, de carrera, pero hay que decirlo. No se la esperaba, me parece, Gasly. Y son carreras, y sabe el mismo Gasly que Colapinto es un tipo muy rápido, pero tenía tanta dominancia en todas estas carreras que venían haciendo, sobre todo en clasificación, con la experiencia, etcétera. Pero hoy no le sirvió nada. Hoy no le sirvió nada. Entonces, para Colapinto es un gran paso para adelante. Eso lo voy a contar como una ventaja también. Para Colapinto, esto, si lo puede terminar de redondear mañana, y ya vamos a estar hablando sobre el final igual de lo que pienso, la cabeza te queda fresca. Venís con una confianza terrible, ¿sí? Y el automovilismo en parte pasa mucho por la confianza, porque estos tipos van a 300. Y si vos no tenés confianza en vos mismo, que podés y lo podés vencer a Gasly, y agarraste el handling con el auto, y hicieron cambios y han mejorado, esas cositas cuentan en los pilotos también.
Entonces, bueno, es todo ganancia. La realidad es que haber pasado Franco Colapinto a la Quali 2 fue todo ganancia. Yendo entonces a lo que fue la Quali 2, que es lo que estamos viendo acá. Bueno, de entrada estamos viendo que Franco Colapinto salía con los neumáticos blandos, por supuesto, como todo el resto, pero Colapinto, como por ejemplo Max Verstappen, tenían neumáticos usados. ¿Por qué es esto? Porque obviamente para pasar a Quali 2, en el anterior turno usaron 2 juegos nuevos. Entonces acá les quedaba uno para tirar en el final de esta tanda y bueno, por ende tenían que tirar, ven, como yo les digo, miran, acá la diferencia entre un neumático nuevo. Esto se los muestro por si por ahí son nuevos en la Fórmula 1 o en el canal. Cuando sobre todo salen de pits y tienen brillo, mucho brillo los neumáticos, bueno, esos son neumáticos nuevos. Cuando ya no tienen ese mismo brillo, obviamente es porque son neumáticos usados. Así sea de media vuelta, pierden ese brillo. Eso es así, a ojo rápido. Esa es la gran diferencia entre un neumático nuevo y un neumático usado. Y si vos mirás, el auto de Franco Colapinto también le pasaba lo mismo que al de Verstappen. No hacía el McLaren, ¿ven? Entonces, bueno, Colapinto salía con los neumáticos usados. Que así sean, como digo, 2, 3 vueltas, pero ya está, no iban a rendir igual. Entonces, en una primera parte de esta Quali 2, la realidad es que medio que Franco Colapinto, así como todo el resto que salieron con los usados, era medio regalarlo, ¿no? A esta parte inicial de Quali 2. Tiempos de referencia iniciales de esta Quali número 2, entonces, Russell 1.16.0, un tiempo, como dije, bastante alto, teniendo en cuenta que estábamos en clasificación. Colapinto, que estaba con estos neumáticos usados, metía vuelta, pero a la vuelta esa que él hace se la anulan y ahora les voy a estar mostrando por qué. Y que de igual manera no era una gran vuelta, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta lo que yo dije, los neumáticos eran usados y quedaba casi 2 segundos, lo cual era una vuelta totalmente descartable, una vuelta bastante mala, ¿sí? Ahí es donde le sacan la vuelta a Franco Colapinto. Se ponía Norris primero con un tiempo ya de 1.14.8, tiempo totalmente imbatible y que no logra repetir después en el final. Los pilotos de McLaren no pudieron repetir lo que hicieron en Quali 2 por las condiciones de pista. Ya vamos a estar hablando un poco de eso y cositas raras ahí con McLaren que al menos, no sé, a mí me dejan ahí, ¿no? Medio saltando, por así decirlo. ¿Por qué le anulan la vuelta a Colapinto en su primer intento de Quali 2? Bueno, básicamente porque excede los límites en la curva 9. En realidad los excede porque sale de la 8, entra a la 9, sale y el auto le queda flojito de atrás. O en realidad hasta puede estar muy duro, pero que se entienda, tiene que contravolantear, se le pone un poquito de costado, contravolantea, sale para afuera. Y ahí en ese sale para afuera, bueno, muerde todo lo que es del piano, justamente al sobrepiano que hay, al sobrepista. Y saca las 4 ruedas afuera de la línea blanca, ¿ven? ¿Ven la línea blanca ahí? Bueno, están las 4 ruedas afuera, claramente. Y acá arriba obviamente vemos que le sacan el tiempo que había hecho Colapinto por excesos en la curva 9. Entonces era una vuelta 1 que dio, que si bien tenía neumáticos usados, la vuelta fue mala. Y gran parte del tiempo ese la perdió en ese error que tuvo ahí, porque fue igual un error. Pero bueno, le quedaba como última instancia volver a poner ahora sí neumáticos nuevos y ver qué podía hacer. Ya hasta acá era todo ganancia y había que ver, con la ilusión de ver si justamente Franco Colapinto se podía meter en una Quali número 3. Que yo, ya siendo honesto, lo veía muy lejano. Pero bueno, tenía los neumáticos nuevos, como estamos viendo acá. Y acá sucedía, a falta esto de 3-4 minutos, sale ahora sí Colapinto de pits con los neumáticos nuevos. Y se da una situación bastante interesante porque fíjense que Sainz quiere salir, quiere que le den el espacio en pits y esto es un bolonque. Van todos en línea recta y todos los que vienen, por supuesto, en el carril prioritario, ni pelota. O sea, no lo dejan pasar, Sainz aprieta, mete el auto, mete la trompita, pero ninguno se dio, inclusive el propio Franco Colapinto. Mirá la diferencia que hay. O sea, tranquilamente,
podrían haberse tocado, inclusive en pits, si bien vienen a 1 kilómetro por hora. Mirá dónde está un auto y mirá dónde está otro. Entonces esto era bastante llamativo. Lo remarco justamente porque pasa muy seguido esto. Ahí lo teníamos desde el pop, mirá, de Colapinto, y ahora desde el pop de Sainz. Mirá lo cerca que estaba de un auto a otro. Y ninguno cedía, no solo Colapinto, sino que ninguno. Todos los que estaban en el carril pelotudo, listo, salgo. Vos esperá, quedate atrás Sainz. Y bueno, en definitiva se tuvo que quedar atrás porque no lo dejaban pasar. Faltaba 1 minuto de esta sesión, se metía séptimo Hamilton, que no le iba a alcanzar. Parecía que sí, pero no le iba a alcanzar. Colapinto que, como digo, estaba ya haciendo su último intento de vuelta rápida. Pasaba a Max Verstappen, que se ponía a octavo, pero a 6 décimas y media. Y tenía que perder mucho, digamos, con respecto a todos los que venían atrás para quedar afuera. Un Verstappen, que lo voy a decir, llegó al menos a Quali 3. Y muchos dirán, no, pero es el Red Bull, es Max Verstappen, es el campeón. No, hoy hizo milagros Mad Max con un auto que no caminó para nada, que tuvo muchos problemas en todas las prácticas, incluyendo la práctica 3 de hoy, que fue un desastre, porque él mismo lo declaró, si bien se queja mucho, pero fue un desastre. Tocaba en el auto, iba para un lado, después el auto hacía totalmente lo contrario al problema que él notaba. Subvirancia, sobrevirancia. Vi y analicé al hueso por privado, porque esto obviamente no lo mostré, pero era un desastre el auto. En un momento era totalmente subvirador, en otro momento sobrevirador. Y bueno, así seas te llames Max Verstappen y el equipo todavía se llama Red Bull, cuando no va, no va. Y la verdad que era un desastre el auto. Logró Max Verstappen clasificar a una Quali 3, lo cual era impresionante. Y lo voy a decir hasta impensado. Yo creí que Max se iba a quedar en Quali 2 después de lo que vi en práctica número 3. Con la pinta que cerraba vuelta, pero que no fue una vuelta muy buena de Colapinto. ¿Por qué voy a decir esto? Porque primero que perdió algunas décimas comparado a lo que había hecho en Quali 1. Y eso obviamente que lo deja fuera, ¿sí? Si de igual manera hubiese mejorado lo que hizo en Quali 1, yo creo que también hubiese quedado afuera. Entonces hay que ser justos. No le daba. Al auto este no le daba para llegar a una Quali 3. Era imposible. Y si Gasly hubiese estado en la misma situación de Spa, o que sucedió en Spa, bueno, el circuito es totalmente distinto. Y acá inclusive cuenta bastante más el chasis, digamos. Y si bien el auto no iba tan mal y Franco fue buscando soluciones y fue mejorando, etc., bueno, acá no la encontró hasta vuelta. La pista como que cambiaba un poco. Y no fue la vuelta la mejor al menos de Franco, ya que acá giró en 16 bajitos y en Quali 1 venía girando en 15 altos. Entonces son un par de décimas que ya de por sí, si no bajás lo de Quali 1, bueno, indudablemente vas a quedar afuera. Pero encima tendría que haber bajado unas 2-3 décimas más para poder clasificarse a una Quali 3, que bueno, para lo que es el Alpine, era magia. O sea, la Quali 3 era... Ahí llegaba a clasificar con la Pinto a Quali 3, te hacía 70 videos o directamente no hacía nada porque no llegaba a hacer video, ¿sí? De la felicidad que me hubiese agarrado. Bueno, cuestión es que sobre el final de esta segunda Quali pasaba Franco Colapinto y justamente no pasaba nada, quedaba un segundo 2, que bueno, no era una gran diferencia, pero no le daba. Obviamente con ese tiempo que hizo de 16 bajos no le dio para pasar. Quedó a casi un segundo 3 de diferencia. Superando a Sainz, que Sainz después igual metería tiempo, que tampoco le sirvió para nada, porque Sainz quedó a casi un segundo. Y le terminarían anulando la vuelta a Antonelli, ¿sí? Que Antonelli estaba adelante, estaba fuera, no clasificaba igual a la Quali 3. Pero estaba igual adelante de Sainz y de Colapinto. Sin embargo, al sacarle su mejor intento, que era el último, directamente lo dejaron 15º. Bortoleto, que lograba clasificar, se metía entre los 10. Fue terrible lo de Bortoleto, porque, lo voy a decir, Nick Hülkenberg se lo podía creer. En un momento de la transmisión mostraron el segmento donde Hülkenberg preguntó el tiempo de Bortoleto. No podía creer lo que estaba haciendo este chico. Hoy lo voy a decir, fue fenomenal.
fue fenomenal porque lo terminó dejando afuera, inclusive a Hamilton, ¿sí? Que fíjense, Hamilton quedaba 12 en esta sesión. Bueno, que no los mencioné. Afuera habían quedado Birman, Hamilton, Sainz, Colapinto y Antonelli, que le habían sacado, como digo, el tiempo. Que Bortoleto, como digo, ¿no? Entonces ahora sí, le había sido superior inclusive a Hamilton. O sea, nos estamos dando cuenta de lo que estamos diciendo, ¿no? Un Sauber mejor que el propio Ferrari. Sauber que tiene la motorización Ferrari. Bortoleto que todavía es un rookie. Venciendo a un tipo recontra campeón como Hamilton. Entonces eran las dos cosas para él. Era David contra Goliat entre auto, piloto, todo lo que vos quieras. Hamilton quedó afuera también en esta quali 2 y Bortoleto logró pasar entre los 10. Así que bueno, fue increíble ver esa situación. Acá lo teníamos a Colapinto, que bueno. Lo único que yo tengo un poco como para criticar de esta quali número 2 es que igual la pista cambió, etcétera, pero no fue la vuelta. Por lo que pude ver, no fue la vuelta, o al menos lo mejor, en los tiempos mismos lo indica, no fue la mejor vuelta. Podría haber rebuscado un poquito más, pero aún así me parece que no le daba de igual manera a Franco para clasificar a Quali 3. De todas formas, impresionante lo de Franco Colapinto. Impresionante. Quali número 3 entonces, primeros tiempos de referencia, 16-0. Después pasaba obviamente los McLaren, que hasta acá parecían que los McLaren iban a arrasar. Fíjate que ya arrancaban la Quali 3 con el 15 bajos, 15-3 para Piastri, Norris 15-4. Pasaba Verstappen, que se ponía quinto. Después a Verstappen igual le faltaría su último intento también con neumáticos nuevos. Alonso, que Alonso estaba, o los Aston Martin en realidad, que hasta ahora no los nombré, estaban como en la panacea. Desde el viernes que los venía notando que en lo que era curva media, media rápida, inclusive en sectores rápidos, yo miraba y decía, no puedo creer. O sea, era terrible ver lo rápido que venían funcionando los dos Aston Martin. Porque en un momento era Stroll, en otro momento era Alonso. Entonces imagínate, te agarra Alonso con un auto que no está para pelear la punta, pero que hoy es muy superior al Red Bull. Hoy, en este circuito de Hungría, el Aston Martin es superior al auto de Max. Y bueno, por eso mismo, Alonso, que muchas veces está atrás, y te dicen, no, Alonso está para el retiro. Bueno, hoy son los mismos que lo ven a Alonso y te dicen, no, está para pelear un campeonato del mundo. Bueno, decíanse, muchachos. Es una combinación de ambas cosas. El auto siempre es un factor, el más importante, pero Alonso, si bien yo noto que es un tipo grande, vamos a decir la verdad, para el alto rendimiento, porque conductivamente es un lujo, pero bueno, o sea, ya tiene sus años. Sin embargo, con un gran auto, obviamente que él va a hacer grandísimas cosas y acá inclusive se metía segundo momentáneamente, pero en todo momento estaba top 5, top 6. Terrible lo de los Aston Martin, sobre todo en este final con Alonso. Final de Quali 3 y ya última parte, porque pasaba algo muy sorprendente. Faltaba el último intento de Leclerc con Ferrari, pero sobre todo de los McLaren. Que los McLaren hasta acá mucho no los nombré porque venían dominando todo. Práctica 1, práctica 2, práctica 3, Quali 1, Quali 2, hasta los últimos 5 minutos de Quali 3. Literal dominaron todo, todo lo que quisieron. Pero ¿sabés lo que pasó? En el último intento, en la última vuelta, en el último suspiro, donde había que dejar todo del viernes hasta acá, vino Leclerc y con una pista un poco cambiada, mete el 1. Leclerc que no necesitó inclusive meter un tiempo de 1.14 y medios, como inclusive me esperaba, 1.14 altos inclusive. No. Con 1.15 bajos, le baja el tiempo por poquito, está bien, por milésimas igual, son circunstancias, pero le baja el tiempo a los dos McLaren que también estaban en vuelta. Y que era increíble, porque hicieron el sector 1 los dos, y acá lo estábamos viendo también en amarillo, no pasaba nada, pasaba Norris, hacía un terrible último sector, impresionante,
pero quedaba tercero y después pasaba a Piastri y no pasaba nada. Y la pole entonces quedaría para Leclerc, gente. Entonces, la Fórmula 1 de igual manera tiene estas cosas. Y muchos se preguntan, ¿qué pasó con el circuito, no? Bueno, yo noté que en lo que era la parte inicial, llegaron a caer algunas gotas y los tiempos se fueron para arriba. Pero eso había sido desde la Quali 2 o la mitad de Quali 2 hasta esta Quali 3. Después no llovió nunca. Pudo haber cambiado el viento. Pudo haber tenido menos temperatura. Y a esto yo me quiero referir con los McLaren. Porque lo voy a dejar como una teoría acá y acá debajo en los comentarios quiero que me comenten. Me comenten al hueso como hago yo y que se la jueguen todos. Quiero que me digan si por ahí McLaren, no digo que tiene algo raro, pero se sospechaba al menos en su momento, de algún sistema que lo beneficiaba sobre todo mientras más alta era la temperatura. No quiero decir que porque la condición ha cambiado y las temperaturas plug quizás se fueron para abajo, los McLaren no le encontraron ese feel a una pista un poquito más fría, que sí lo venían haciendo hasta este momento, y Leclerc se la jugó un poco más y encontró el tiempo. Pudo haber pasado muchas cosas, la realidad es que fue muy extraño ver esto, ver dos autos que son totalmente dominantes como lo fueron los McLaren. En todo lo que querían salían y estaban medio segundo más rápido que todos, no solo que Leclerc. Y cuando tuviste que hacer la vuelta rápido, hermano, ninguno de los dos pilotos, que son grandísimos pilotos, pero ninguno de los dos sacaron el rendimiento. Bueno, eso es porque hay algo compartido con ese auto. Cuestión es que ninguno de los dos McLaren entonces pudieron bajar a Leclerc. Estuvieron muy cerca, pero no pudieron. Con Charles Leclerc, que se jugó la vida y hizo un vueltón también, porque no hay que desmerecer lo que hace Leclerc, porque justamente termina solamente él bajando a los dos hombres de McLaren. Verstappen, que en el último suspiro pasaba, quedaba octavo, pero que, como digo, este octavo puesto es como haber ganado la clasificación para Max, porque el auto, la realidad es que no le funcionó hasta ahora en ningún punto del fin de semana. En definitiva y sorpresivamente, Leclerc termina ganando esta clasificación con un tiempo, miren ustedes, un tiempo de 1.15.372, o sea, ni siquiera necesitó llegar al 1.14 altos que tanto se especulaba y tanto o tan fácil inclusive lo hacían ver los McLaren. Bueno, Leclerc con un tiempo de 1.15.3 termina ganando esta clasificación. Segundo y tercero entonces los dejó a los dos pilotos de McLaren, Piastri y Norris, que, como digo, no pudieron bajar el 1.15. Si bien la pista se complicó, hay algo que a mí no me cerró por ningún lado ver dos autos tan dominantes y que ninguno de los dos puede hacer la pole. Fue increíble. Cuestión es que los tiempos se fueron muy para arriba, sobre todo para ellos. Cuarto para Russell, quinto y sexto para los dos hombres de Aston Martin. Estamos hablando de Alonso y de Stroll. Séptimo en una clasificación impecable para el brasileño Bortoleto. Octavo Verstappen, que hizo lo que pudo con ese auto. Noveno y décimo los Racing Bulls. Estamos hablando de Lawson y Hatcher. Colapinto 14º y Gasly 17º. Ya hablamos bastante de lo que pienso de Colapinto, de lo que pasó inclusive con Gasly. Bueno, hoy lo vamos a decir, conclusión final de este video. Colapinto fue superior a Gasly. Debe ser la primera vez que lo digo. Y hay que decirlo contento, si bien me esperaba un poquito más de Colapinto. Bueno, no hay que ser crítico en este momento porque son condiciones, ¿sí? Y bajo todas las condiciones y toda la experiencia y todo lo bueno que yo destaqué de Gasly, bueno, hoy no le alcanzó, hoy fue superior Colapinto, mañana en carrera va a ser totalmente distinto. Colapinto de todas formas no está muy cerca de los puntos, porque, a ver, largar 14º son al menos 4 posiciones que tiene que remontar, pero tiene un gran ritmo. Y fue superior también, y eso no lo dije hasta ahora, tanto, el ritmo de Franco Colapinto en carrera me gustó inclusive más que lo que había visto ayer, o sea, viernes. ¿Qué quiero decir con esto? Que también fue superior a Gasly en gran parte del fin de semana en ese sentido, y muchos de los que están adelante de él también son más lentos que Colapinto en el ritmo de carrera. Lo que pasa es que este circuito es muy complicado pasar, pero bueno, hay que ver la estrategia.
Colapinto tiene un auto, como digo, ¿no? Para estar top 15, si tiene un poco de suerte y la estrategia lo ayuda, bueno, vamos a esperar, pero por ahora vienen pasando cosas muy, muy positivas. Y voy a decir hasta ahora, Colapinto, sí, como estás escuchando, hoy Colapinto muy superior a Pierre Gasly. Amigos, como les digo siempre, si les gustó este video, denle su me gusta, compártanlo con más gente del automovilismo del simulador. Nos vamos a estar viendo, pero solamente hasta el próximo video.